Las causas de la guerra. Había muchas cosas que unían a Europa el caluroso verano de 1914. La cultura y la sociedad del continente eran instituciones compartidas por las casas reales, que estaban emparentadas por sangre o matrimonio. El Kaiser alemán Guillermo II era sobrino de Eduardo VII de Gran Bretaña y primo del zar Nicolás de Rusia. Estos aristócratas ostentaban títulos honorarios en sus respectivos ejércitos, lo que acentuaba en algunos casos sus espíritus militaristas. Por otra parte, las guerras balcánicas de 1912 y 1913 habían hecho posible que Serbia ganara terreno a costa de Turquía e incrementara su ambición por controlar las zonas austrohúngaras, habitadas por eslavos al norte del Adriático. Todo ello predispuso al Imperio austrohúngaro, la más débil de las potencias centrales, en contra de los serbios, al mismo tiempo que en el Imperio otomano y Bulgaria, perdedores de dichas guerras, crecían los deseos de venganza. La llegada del nuevo emperador Guillermo II al trono alemán había provocado la caída del canciller Bismarck y un importante cambio en la política exterior del gobierno. Esto, junto al rápido ascenso de una Alemania unida en el orden mundial de naciones industrializadas, se convirtió en un importante foco de preocupación para algunas potencias. Entre ellas, Francia era particularmente implacable. Todavía guardaba un profundo resentimiento contra Alemania por la humillante derrota ante Prusia en 1871 y la pérdida de territorios en Alsacia y Lorena. El gran aliado de Francia, Rusia, también se sintió amenazada ante el ascenso de Alemania, ya que pensaba que podía peligrar su dominio en Europa central y oriental. Gran Bretaña, por otro lado, permanecía alejada de los problemas de sus vecinos europeos. Considerada la mayor potencia colonial, se sentía segura bajo el prestigio que le otorgaban el Imperio y la Commonwealth. No obstante, vigilaba muy de cerca el creciente militarismo de Alemania, molesta por el hecho de que su aliado, el Imperio otomano, hubiera perdido los territorios europeos a consecuencia del conflicto balcánico. Y además Guillermo II estaba empeñado en conseguir un lugar de gran influencia entre las naciones más importantes del mundo, para lo que no dudaría en utilizar la fuerza de las armas con el fin de hacer valer sus credenciales. La mayor parte de Alemania no tiene salida al mar, por lo que el Kaiser envidiaba profundamente el poder de la Armada Real Británica, y estaba decidido a conseguir una flota que la igualase en capacidad. En este proyecto encontró a un entusiasta seguidor en el almirante von Tirpitz, que no escatimó esfuerzos para hacer realidad los deseos del Kaiser, puesto que éste había tomado la decisión de aumentar espectacularmente los presupuestos dedicados a gastos militares. Los británicos, recelosos por este hecho, presentaron en 1905 el acorazado HMS Dreadnought, que fue construido y lanzado al mar en 4 meses. Este nuevo tipo de barco de guerra representaba un enorme paso adelante, dando a la Armada Real Británica una ventaja significativa sobre sus adversarios. Su coste de 3 millones de libras había supuesto un gran esfuerzo para el gobierno de Su Majestad. Su aparición significó un revulsivo importante para la carrera armamentística, ya que las armadas del mundo se dieron cuenta de que el acorazado representaba el futuro del poder marítimo. Era evidente que los británicos estaban dispuestos a mantener su hegemonía en el mar, mientras que los alemanes no ahorraban esfuerzos para intentar igualarlos. En 1913, y ante la sorpresa internacional, la Armada inglesa volvió a presentar un nuevo tipo de superacorazados, el Queen Elizabeth. Este buque incorporaba armas de 15 pulgadas, las más grandes del mundo, lo que le proporcionaba la capacidad de lanzar andanadas a muy larga distancia.
era relativamente rápido, dado que fue el primer barco de guerra que usó calderas de petróleo. Su presencia en el mar aumentó vertiginosamente la velocidad de la carrera armamentística, puesto que las armadas de los distintos países exigían a sus gobiernos uno de estos nuevos superacorazados. Las tensiones en Europa se agudizaron ante la certeza de que enemigos potenciales o imaginarios tenían preparados desde hace tiempo detallados planes de guerra que dejaban poco al azar e incluían horarios estrictos de movimientos de tropas y listas de objetivos cuidadosamente elegidos. Las redes de comunicación por ferrocarril o carretera eran el eje central de la planificación, dado que durante la guerra franco-prusiana los prusianos se habían movilizado de forma efectiva usando las líneas de ferrocarril para transportar a sus fuerzas rápidamente hasta donde eran necesarias, mientras que los trenes franceses permanecieron atrapados en sus propias estaciones debido a la falta de infraestructuras. Todo ello, junto a la alianza militar firmada en 1893 entre Francia y Rusia, había alarmado enormemente al entonces jefe del Estado Mayor alemán, el conde Alfred von Schlieffen. Este, consciente del peligro que suponía para Alemania la lucha en dos frentes, uno oriental y otro occidental, desarrolló un plan que fue dado a conocer en 1905. El plan detallaba con exactitud la movilización de 1 millón de hombres que derrotarían a Francia en 42 días y después marcharían hacia el este para vencer a los rusos. Se presumía que llevaría a Rusia todo este tiempo ponerse en marcha, debido a la vasta extensión de su territorio. El elemento clave del éxito de este plan era un ataque combinado desde el este de Francia, mientras las principales fuerzas se deslizaban a través de las fronteras de Bélgica y Luxemburgo hacia el noreste de París. La neutralidad de Bélgica se suponía garantizada por un tratado firmado en 1839 por Gran Bretaña y Alemania, entre otros. En los años previos a la guerra, el sucesor de Schlieffen, el general Helmut von Moltke, hizo modificaciones al plan original del conde, al que su obsesión por este ataque le llevó a decir en su lecho de muerte: «Mantened fuerte el ala derecha». La certeza de la existencia del plan de Schlieffen fue motivo de alarma para los franceses, que rápidamente pusieron en marcha una serie de planes de guerra que culminaron en el Plan 17, cuyo principal objetivo era la recuperación de Alsacia y Lorena. Francia y Alemania, dos de los grandes países europeos, contaban con importantes ejércitos como resultado del reclutamiento. La presencia de estos en la expansión colonial, junto a los secretos planes de guerra, solo añadían desconfianza y tensión a la situación. Una vez que la orden de movilización fue dada en estos países, más de 3 millones de hombres se incorporaron a filas. Era una creencia generalizada de líderes militares y políticos, así como entre el público en general, que el transporte de tropas era una máquina que, una vez puesta en marcha, no podía ser parada. Dada la orden de movilización, esta se convirtió en sinónimo de una declaración de guerra, no en precursora de la misma. Con semejante inestabilidad en la zona, era solo cuestión de tiempo que algo provocase una guerra europea. En aquel momento se asumía que ésta no duraría más que unas pocas semanas o meses a lo sumo. Nadie imaginaba los casi 5 años de penuria y destrucción que estaban por venir. La chispa que prendió la llama de la guerra fue encendida el domingo 28 de junio de 1914. El heredero del Imperio Austrohúngaro, el